mm, el proyecto en construcción. El proyecto en construcción. Entendamos como la ejecución. En este punto hablamos de lo que es gestión de obras, en plena construcción. Entonces, hay unos puntos importantes y vamos a verlo en orden. Por ejemplo, los documentos contractuales. Para empezar una obra tiene que haber unos documentos contractuales. Son acuerdos legales donde las partes adquieren derechos y obligaciones, ¿sí? Sea en el sector público o en el sector privado. Sea en el sector público o en el sector privado, existe unos documentos contractuales, un contrato de ejecución. Entonces, en este contrato intervienen dos actores. Uno es el promotor, el que desea construir, y el otro sería el contratista, el que va a construir. ¿Sí? Y como hemos visto, puede ser en el modo privado o puede ser en el modo público. Cuando es en el modo privado, es mucho más sencillo el tema del contrato, porque se rige directamente por el derecho civil y mercantil. Y en el modo público existe una ley, existe, como ustedes saben, la ley de contrataciones del Estado, que tiene también su reglamento, esta ley, tiene su reglamento, el reglamento de contrataciones del Estado, y que lo regula el OCE, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Ese sería el primer punto en lo que es el proyecto en ejecución. Luego, otro punto importante es el equipo. Estamos hablando del equipo humano, del equipo humano. Entonces, la selección de ese equipo humano que va a trabajar en el proyecto, en la obra, es muy importante. Por ejemplo, en la obra o en el proyecto, en la ejecución se necesita, ¿no? Como hemos visto, proyectistas para ejecutar el proyecto, gestores que hagan una parte de gestionar los recursos, por ejemplo, o también permisos, autorizaciones, son agentes que van a facilitar las cosas. Consultores son especialistas, especialistas en cada materia de acuerdo a la obra que estemos ejecutando. También están los contratistas, ¿sí? Son las personas que nos van a suministrar de algunos servicios, de algunos bienes. Y también están los suministradores, proveedores directamente, ¿verdad? Proveedores de suministros materiales, materias primas para construir. Bueno, entonces el equipo humano del proyecto para ejecutar es muy importante. Entonces, para seleccionar ese equipo también hay que tener unos cuidados, unos criterios que de preferencia lo hacen los especialistas en selección de personal, en base a unos criterios, lógicamente. O sea, acá tenemos unos videos, ustedes lo van a revisar acerca de lo que es el trabajo en equipo. Son videos de internet y también algo de reflexión, quiénes conforman nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Las personas que conforman nuestro equipo de trabajo. Vamos a ver ahora documentación y registro. Ustedes saben que en la obra se genera bastante documentación, se generan documentos, informes, eh, presentaciones, facturas, recibos, etcétera, contratos, ampliaciones, adendas, todo genera una serie de documentaciones, aunque ahora está sobre todo la parte digital, ¿sí? Pero este aspecto es muy importante. Sobre todo el tema del manejo de la documentación tiene que ser un manejo adecuado en archivos y en registros de forma organizada en la obra, ¿sí? Hay una persona encargada, obviamente, de llevar el registro y la organización de la información mediante archivos, Entonces, hay una serie de documentos, como por ejemplo los partes diario en obra, los informes, el diario de la obra y las actas de reuniones, ¿sí?
Los partes diarios son, como su nombre le indica, documentos de todos los días, donde se detallan acciones, pueden ser formales o informales, ¿sí? Cualquier ocurrencia que haya durante el desarrollo de la obra. Entonces, como se hace de forma diaria, es como un histórico que se va realizando de toda la obra. Si queremos ver una actividad o algo que haya pasado en una determinada fecha, podemos remitirnos a los partes diarios como una referencia. Entonces, se acostumbra de que el parte diario sea una sola hoja. Y en la actualidad puede ser físico y también puede ser digital, de forma digital, ¿no? Entonces, también están los informes que pueden ser periódicos, pueden ser informes semanales, pueden ser mensuales o bimensuales o trimensuales, ¿no? Y también están los que pueden ser informes puntuales acerca de un tema específico. Entonces, todos estos documentos se tienen que ir almacenando, se tienen que ir almacenando. El diario de la obra también es como una bitácora que facilita la comunicación. Entonces, acá se registra la comunicación. En el diario de la obra se registra la comunicación entre la directiva y el constructor, ¿sí? La directiva que está a cargo de la obra. Puede ser la entidad, puede ser representantes de la entidad o los que estén a cargo. Y el constructor, propiamente los que están a cargo de la ejecución en el diario de la obra. Igualmente hay un libro de acta de reuniones, ¿sí? Como en toda obra se celebran reuniones, entonces hay un libro de actas de reuniones que puede estar legalizado, vía notarialmente también se legaliza un libro de actas de reuniones y se maneja dentro de la obra, ¿sí? Entonces toda esta documentación se puede manejar como archivos digitales, ¿sí? En la actualidad, sobre todo, eso es lo que se prefiere, manejar en archivos digitales, y el papel poco a poco también ya se va dejando de utilizar. Ahora, cómo fluye la información dentro de la obra también es muy importante, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones informáticas que también ya se pueden utilizar para hacer estas tareas específicas para que la información sea compartida en los diferentes sectores de trabajo en la obra. Y bueno, aquí también hay un video que pueden visualizarlo como recomendación del Internet, ¿sí? Entonces, en la etapa de la documentación y registro es muy importante en el proyecto en construcción. Luego, otro aspecto es el tema de las maquinarias, ¿sí? Porque, como ustedes saben, la maquinaria, el uso de la maquinaria incide en la productividad y en los costes de producción del trabajo que estemos realizando, ¿verdad? Una maquinaria, por ejemplo, una retroexcavadora, nos va a facilitar la producción en una carretera, por ejemplo, una apertura de carretera. Incluso la potencia de la maquinaria también va a ser determinante. La potencia de la maquinaria, el tipo de maquinaria, etc. Entonces, incide de forma directa en la productividad. Porque la tendencia es a la mecanización del trabajo, ¿verdad? Como es un trabajo mecánico, lo pueden realizar las máquinas. Entonces, es conveniente el uso de maquinarias, equipos también, ahí entran los equipos, incluso los equipos informáticos también. Entonces, ahí justamente, ¿no? Los criterios de selección de las máquinas. Cada máquina tiene un entorno apropiado, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de aplanadoras, hay aplanadoras de tipo rodillo liso y otro con diente dentado. Ambas son aplanadoras, ¿no? Uno es para suelos granulares y otro es para suelos arcillosos. Entonces, la elección también de la maquinaria es muy importante, ¿no? Los criterios de selección. Ahora, las máquinas también nos van a implicar un coste. Un coste. La maquinaria dentro de la obra va a implicar un coste. Estos costes pueden ser fijos, como por ejemplo el garaje, ¿sí? Un coste fijo.
Y también los costes de operación, como pueden ser lubricantes, combustibles, o si es que hubiera averías, las reparaciones. Y de igual forma, una maquinaria nos va a pedir mantenimiento, ¿sí? De acuerdo a su necesidad y también de acuerdo a lo que ya es el reglamento, ¿no? Cada cierto periodo la máquina necesita su mantenimiento, ¿sí? Entonces, en el proyecto en ejecución, las máquinas. Luego, hay un aspecto también que tenemos que ver en un proyecto en construcción, que es la productividad y el rendimiento. El rendimiento en cuanto a tiempo y en cuanto a costo. Los procesos constructivos, ¿verdad? Son tareas que ya están establecidas, incluso en el expediente técnico está establecida cada tarea. Entonces, estos procesos se pueden mejorar los procesos durante la construcción para reducir costos, reducir plazos y aumentar la competitividad. Entonces, es muy importante el tema de la productividad, asimismo como medir el trabajo y los rendimientos del trabajo y de los equipos mecánicos, ¿verdad? Si por decir están rindiendo, tal como hemos planificado en el expediente técnico, le hemos aplicado un rendimiento a cada actividad, hay que ver las técnicas, cómo vamos a medir esos rendimientos para mejorar la productividad, para que se cumplan los rendimientos. Al igual que de los equipos mecánicos también, ¿verdad? Al igual que de los equipos mecánicos. Entonces, la instalación de la obra. Para la instalación de la obra, bueno, ya hemos tenido que determinar anteriormente los métodos constructivos que vamos a aplicar en la ejecución del proyecto, la construcción, cuánta mano de obra vamos a necesitar, la maquinaria que vamos a utilizar, los materiales, los, los temas que vamos a subcontratar, tal vez va a haber actividades que vamos a subcontratar y los plazos, los plazos. Entonces, una vez que estamos ya prestos para ejecutar, para instalar la obra, el lugar de trabajo, hay factores que nos van a afectar en la planificación. Por ejemplo, el espacio disponible, ¿sí? Para instalar, por ejemplo, el campamento o las instalaciones, las oficinas o los accesos para llegar a nuestro punto, a nuestro inicio de obra. Equipos y maquinarias disponibles, ¿sí? O sea, puede que en el proyecto nosotros hemos puesto, no, vamos a utilizar tales maquinarias, pero en el mercado, en ese lugar, a veces no hay esa disponibilidad, hay que traerlo desde lugares más alejados para que podamos utilizar. Entonces hay que prever eso, hay que tomar en cuenta. Almacenamiento del material, ¿sí? También tiene que ver con la ubicación, con el lugar donde vamos a trabajar, cómo vamos a almacenar el material. Si es que vamos a utilizar fierro, cemento, hay que almacenarlo de una forma adecuada, ¿no? Asimismo, como las instalaciones temporales que vayamos a hacer, como obras auxiliares que se vayan a utilizar durante el proyecto. También como son las oficinas de la obra y los servicios de esta, ¿no? El agua, la luz, desagüe o un inodoro seco. Y otro aspecto también para la instalación de la obra es la seguridad. La seguridad en la obra, ¿sí? Porque hay equipos, hay materiales que hay que custodiar. Entonces ahí también un tema importante de la seguridad. En cuanto a la instalación. Ahora, el tema de la calidad durante la ejecución del proyecto en construcción. ¿Sí? Entonces, la tecnología y la gestión de calidad. Ustedes saben, hay cada vez nuevas técnicas, nuevos métodos y que se pueden aplicar para mejorar, sobre todo el tema de la calidad. La calidad es
esa presentación que le vamos a dar lo más cercano a lo que se busca, a lo que se quiere, como está planteado en el expediente técnico, con todas las condiciones que se han propuesto. Entonces, en los procesos constructivos, una gestión adecuada de la calidad en cada una de las tareas, manejar unos requisitos de calidad y sobre todo la mejora continua y la innovación. Si algo podemos cambiar para que sea mejor, es bueno que lo hagamos para mejorar, ¿sí? Porque a veces vemos cómo se han hecho las cosas y seguimos haciéndolas por costumbre o se siguen haciendo, pero también se puede innovar, se puede mejorar, proponer. En cuanto a los procesos y a los procedimientos constructivos. Sí, por ejemplo, en una tabiquería, en una pared, hay un procedimiento constructivo, hay una forma de trabajo. Entonces, en esos procesos y en esas tareas se pueden hacer innovaciones, se pueden hacer mejores. Muy bien, entonces vamos a continuar. El tema de la calidad, gestión de la calidad en la obra es muy importante también durante el proyecto en construcción. Otro tema también es el tema ambiental durante la construcción de nuestro proyecto y el tema de la evaluación del impacto ambiental. ¿Sí? Toda obra que construyamos tiene un impacto en el medio ambiente. Puede ser mínimo, puede ser máximo, pero tiene un impacto en el medio ambiente. Incluso si estamos dentro de una ciudad, la obra que construimos impacta también en el medio ambiente, en el entorno, lo modifica. Entonces, tiene que haber una gestión ambiental y hablar de lo que es construcción sostenible. Una construcción sostenible es aquella que se adecua a su medio ambiente de una forma armónica para que pueda permanecer durante todo el tiempo de vida de la obra del proyecto. Entonces, se tiene que integrar la obra prácticamente al medio ambiente de una forma adecuada. Existe toda una normativa también en cuanto al tema de gestión ambiental, en el tema de la construcción, sería para el grupo que va a hacer, que lo revise, que pueda compartir algunos puntos acerca de esto. Y el tema de la gestión ambiental en la construcción. Mucho hemos hablado de la gestión ambiental en la minería, por ejemplo. También hay un tema importante de gestión ambiental dentro de la construcción. Entonces, ese es un punto importante también en el proyecto en construcción. Otro aspecto, donde también es una especialidad, tal vez que no lo hemos tocado, no lo hemos puesto en las especialidades, es el tema de prevención de riesgos laborales, ¿sí? El sector de la construcción es un sector considerado como de alta siniestralidad, que los trabajadores, las personas pueden estar propensas a sufrir algún tipo de accidentes por el mismo entorno donde se desarrolla el trabajo. Las maquinarias, los equipos, los lugares geográficos donde se encuentra. Entonces, hay que tomar unas previsiones, precauciones. Entonces, hay todo un tema de gestión de la prevención, el tema de prevenir ante los riesgos, ante las amenazas, ¿no? Prevenir. Establecer protocolos de comportamiento. Esto sobre todo lo practica muy bien también en el sector privado, en las minerías sobre todo hay una buena experiencia en este aspecto. Protocolos de seguridad y de comportamientos para cada uno de los personales en las áreas en las que se trabaja. Y tiene que existir un plan de seguridad y de salud en la obra, ¿sí? Lo cual implica también, por ejemplo, suministro de agua para la hidratación del personal, eso también es parte de la salud. Y hay otros aspectos también. Es toda una especialidad también el tema de seguridad y riesgo laboral. Muy bien, luego está, en cuanto a proyectos de construcción, está la cadena de suministros, ¿sí? Lo que son los insumos
y todo lo que vamos a requerir para la construcción de la obra. Entonces, existe toda una cadena para que llegue, por decir, el saco de cemento hasta nuestra obra. Existe toda una cadena de agentes y de agentes productivos y de comercio que nos van a traer hasta el punto, ¿verdad? Toda una logística. Entonces, ahí también tiene que haber un tema de gestión, por ejemplo, de subcontratación, ¿sí? Por ejemplo, en algunas obras se subcontrata el tema del concreto. Hay empresas que tienen sus mixer y que preparan el concreto de acuerdo a las especificaciones que se les pida y lo ponen en obra directamente. Ya no hay que preparar el concreto en obra, ¿no? Se subcontrata. Tiene que haber también ahí un tema de gestión de esos subcontratos para que llegue en el momento adecuado, para ver el tema de calidad, tema de costos, etcétera. Entonces, se habla de lo que es gestión de cadena de suministros en la construcción. Y ahí entra el concepto también de lo que es construcción sin pérdidas. El famoso que está en boga, Lean Construction, ¿sí? Entonces, es un concepto de construcción sin pérdidas donde se gestionan y sobre todo se mejoran estos procesos en la cadena de suministros en este caso. Entonces, el tema de Lean Construction también es un tema amplio para desarrollarlos. Hay cursos, hay especialidades en este tema. Luego están los recursos, y el jefe de la obra es el encargado de desarrollar esta tarea, ¿no? De que todos los recursos estén disponibles en la obra. Tiene que haber una planificación, lógicamente, para gestionar los recursos. Hay una planificación para gestionar. Y sobre todo, descomponer en tareas el proyecto, en tareas. Entonces, cada tarea vamos a poder identificar qué recursos necesita esa tarea específicamente. Por ejemplo, estamos en una carretera, ¿sí? Y estamos haciendo, por ejemplo, el tema de un mantenimiento periódico de una carretera de afirmado. Hay una tarea que se llama escarificado, ¿no? Donde pasa la motoniveladora, que en la parte posterior tiene unas garras, y empieza a rasgar la carretera para remover la carpeta existente y luego mezclarla con nuevo material y compactar, regando. Entonces, la tarea del escarificado tiene sus propios recursos que necesita, sus propios recursos, ¿sí? Entonces, uno de esos recursos, por ejemplo, es la maquinaria misma, ¿sí? Otro recurso, por ejemplo, es el personal, ¿sí? El operario de la máquina también es un recurso. Después cisterna, porque va a ir regando la cisterna. Cada tarea tiene su propio recurso. Entonces se descomponen en tareas las partidas que estemos desarrollando. Entonces, para manejar adecuadamente nuestros recursos, tenemos que hacer una programación de la obra, una programación, ¿verdad? Para saber cuánto dura cada actividad, cuáles son los puntos críticos de nuestra programación y sobre todo para distribuir los recursos de una forma apropiada. Entonces, para hacer la programación de la obra hay técnicas, ¿sí? Por ejemplo, las barras, como es el diagrama de Gantt, CPM per CPM, línea de base. Son métodos, ¿no? El más conocido, el de barras, por ejemplo, y el per CPM. Y la valoración económica de los recursos y su manejo, ¿sí? Todos los recursos de la obra tienen un valor económico, por más que sea un clavo, por más que sea un pedazo de tabla o un balde de arena, tiene su valor económico y tenemos que valorarlo en ese sentido también.
y por tanto manejarlo adecuadamente, manejar los recursos adecuadamente. El tiempo también es un recurso valioso que hay que manejarlo apropiadamente en la obra. Bueno, y para terminar, sería lo que es la finalización de la obra. Cuando nuestro proyecto en construcción termina, hay también una serie de pasos, una serie de tareas que hay que realizar, unas actividades, pueden ser productivas, de fiscalización, organizativas o pueden ser burocráticas, ¿sí? O sea, hay unas actividades durante la finalización de la obra. Por ejemplo, lo que es la recepción de la obra de parte del promotor o la entidad. La entidad tiene que recepcionar la obra una vez que está terminada. Hay que entregar esa obra. Hay una formalidad, unos documentos también de entrega de obra. Yo he tenido la oportunidad de participar en recepción de obra en carreteras para Provías descentralizado. Y también hay en el tema de recepción de obra, también hay una celebración de parte de los beneficiarios y una actividad. Entonces, ahí hay, por ejemplo, plazos de garantías, porque la obra se tiene que entregar dentro de un plazo, porque si no, también hay unas penalidades en cuanto a lo que son los pagos. ¿Sí? Entonces, hay que ver ese tema de las garantías, por ejemplo, o de la liquidación de la obra. ¿Sí? Entonces, la liquidación de la obra es un documento técnico, prácticamente es como un expediente. También me ha tocado, he realizado liquidaciones de obra en carreteras. Entonces, se arma un expediente que incluya todo lo que se ha ido desarrollando, incluyendo fotografías, recibos, un informe, actas y demás. Este informe de liquidación de obra también se presenta como parte de la finalización de la obra, ¿no? Es el informe final de la obra con la que concluimos prácticamente todo nuestro proceso, hasta la liquidación de la obra. Si la obra no está liquidada, por más que hayas entregado y haya habido la recepción, todavía no ha terminado. Se tiene que liquidar la obra. Muy bien.